1. Buenas tardes y bienvenidos a la serie de webinarios de NAMI New Jersey. Mi nombre es Nelly Barreiro y soy la coordinadora del programa NAMI New Jersey en español. El tema que abordaremos el día de hoy es cómo solicitar la tutela de un adulto incapacitado y cuáles son las alternativas a la tutela. Hoy nos sentimos honrados de que nuestra distinguida oradora, la abogada Nina Peckman, nos acompañe en nuestra presentación. Nina Peckman ha trabajado como abogada del personal de Advocates of Children of New Jersey desde el 2006 y se especializa en todos los aspectos de la ley de educación, incluidos los derechos de los niños con discapacidad. Ella ayuda a los padres y profesionales que trabajan con niños explicándoles la ley y las estrategias de la defensa. La abogada Peckman ayuda a los padres a defender los derechos educativos de sus hijos al revisar y explicar los registros escolares, como miembro del grupo de trabajo de profesionales de educación especial y del Comité de Ley de Educación de la Asociación de Abogados de Nueva Jersey. Ella participa en las agendas de políticas educativas. Además, escribe guías legales y hojas informativas y ofrece talleres sobre la ley de educación a grupos de padres y profesionales que trabajan con niños. Antes de unirse al Advocates for Children of New Jersey, fue abogada del personal del Community Health Law Project. También fue consejera general de Jordan Health. Obtuvo su Juris Doctor, doctora en jurisprudencia, de la Facultad de Derecho Benjamín Cardoso en 1985 y su licenciatura en la Universidad de Rutgers. Abogada Nina Peckman, es un honor contar con su presencia. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Okay. Hola, buenas tardes. Espero que esta presentación le dará información básica sobre la tutela y alternativas y también explicar el proceso de manera que comprendes los pasos que se tiene que tomar para nombrar un tutor o para conseguir un poder legal. Hay varias formas de tutela y alternativas para poder cuidar a un adulto con discapacidades que necesita que otro adulto tome decisiones o ayudar con decisiones de la vida. Hay una tutela total de la persona o tutela total de la persona y patrimonio, o sea, propiedad, o una tutela total de patrimonio únicamente. También hay tutela limitada de la persona o limitada del patrimonio. Y otra opción es el poder legal y también hay una manera de ayudar a un adulto con un arreglo de tomar decisiones con apoyo. Y ahora vamos a hacer una encuesta. Por favor, indica si estás interesada en la tutela, o aprender de la tutela limitada, un poder legal o un arreglo de ayuda al adulto de tomar decisiones con apoyo. Vas a tener un poco de tiempo para llenar esto. Y aquí son las respuestas. 33% son interesadas
en la tutela y 67% son interesadas en aprender qué es un arreglo de ayuda al adulto a tomar decisiones con apoyo. Muy interesante. Ok, entonces voy a hablar de qué es una tutela. Una persona que está legalmente autorizada para actuar en nombre de un menor o una persona incapacitada para asegurar que se satisfacen las necesidades de salud, seguridad y bienestar de la persona. Un tutor toma decisiones y da su consentimiento en nombre del individuo en ciertos asuntos. La tutela no quita todos los poderes de decisiones de una persona. Por ejemplo, el tutor no puede obligar a un internamiento involuntario o una colocación residencial. El tutor tampoco puede obligar al adulto a tomar medicamentos ni a recibir tratamiento médico. Debido a que las tutelas eliminan las libertades civiles de una persona y implican una enorme responsabilidad para el tutor, las tutelas solo están autorizadas por la ley cuando las alternativas menos restrictivas no serán efectivas. Por eso se considera el último recurso. Se debe determinar que el individuo está incapacitado, por ejemplo, mentalmente discapacitado o con una discapacidad intelectual en la medida en que el individuo no puede tomar decisiones responsables y no puede garantizar su propia seguridad y su propio cuidado. Hay varias razones por qué gente considera una tutela en general cuando hay preocupaciones con lo siguiente: asuntos médicos como el seguimiento de los consejos médicos, asuntos financieros o legales, decisiones acerca de la educación, preocupaciones que el adulto no puede comunicar sus necesidades ni defenderse bien, asuntos de programa y ubicación, incluidos servicios vocacionales y de la vivienda. A veces se requieren una tutela basada en información errónea de que se requiere la tutela cuando una alternativa menos restrictiva para el adulto sería mejor o igual de bien. Y a veces hay miedo a lo que sucederá a un adulto con discapacidades cuando los padres no son disponibles para ayudar, entonces para proteger el adulto en el futuro. Y ahora tenemos otra encuesta. Indica si piensas que se necesita una tutela para proteger el adulto y puedes escoger entre todas las decisiones de la vida o decisiones solamente para ciertos asuntos. Ok. Indica si piensas, ok, entonces, mitad, mitad. 50% piensan que todo es necesario para todas las decisiones de la vida y 50% para solo ciertos asuntos. Indica si piensas que necesita una tutela para asuntos de financial, bancarios, asuntos de salud o asuntos financial, bancarios y asuntos de salud. ¿Sí? La gente son más interesados en tener tutela para asuntos financieros, bancarios y asuntos de salud. Y 17% son interesadas, piensan que necesitan ayuda con asuntos de salud.
Pues aquí hay razones para elegir una opción menos restrictiva. La tutela implica un litigio y posiblemente una audiencia judicial y requisitos de informes anuales. Los honorarios pueden ser costosos, que incluyen para presentar la queja, para pagar abogados y para las evaluaciones médicas. Un tutor propuesto puede estar sujeto a una verificación de antecedentes civiles y penales y por factores emocionales para evitar una declaración pública de incompetencia o para promover la independencia, la dignidad y la libertad de elección del individuo. También si el adulto o niño recibe SSI y SSI es el único activo, no se necesita un tutor para administrar la cuenta de SSI. Y para ustedes que no conocen, SSI es un ingreso de seguridad suplementario, un programa federal que proporciona dinero en efectivo para satisfacer las necesidades básicas de alimentos, ropa y vivienda. Pero es posible que deba ser un tutor de la propiedad o tener un poder legal para sacar fondos bancarios en la que se deposita el pago de SSI. Debes comprender la diferencia en autoridad de las diferentes formas de tutela. El tutor de la persona no puede tomar decisiones sobre los activos o propiedad de una persona ni tener acceso a cuentas bancarias. En cambio, el tutor de la propiedad no puede hacer decisiones médicas, educativas o de ubicación institucional, etc. Y el tutor de persona y la propiedad puede tomar decisiones sobre los asuntos financieros y sobre los asuntos personales. Ahora, ¿cómo se nombra un tutor? Empieza con una queja presentada por el propuesto tutor o los propuestos tutores, si habrá más que uno. La queja con formularios requeridos se presenta en la oficina del sustituto, que es parte del Tribunal Superior, División de Cancillería, parte testamentaria del condado donde vive el supuesto adulto incapacitado. Formularios deben completarse y presentarse correctamente o se le devolverá la queja. Una queja que se devuelva porque se presentó incorrectamente siempre se puede volver a presentarse, pero después de que se reevalúa el adulto. Si se representa a sí mismo, eso se conoce como un litigante pro se. Los formularios están disponibles en el sitio web del tribunal y también son disponibles para ustedes con parte de esta presentación. Ustedes van a tener acceso a esos formularios. Si se puede llamar al secretario de la oficina del sustituto del condado en el que se presentó la queja para obtener respuestas a sus preguntas, pero esa oficina no brinda asesoramiento legal. También se puede consultar el enlace al sitio web del tribunal en la página de recursos de esta presentación para obtener los números de teléfono de sustitutos del condado y las copias de todos los formularios con instrucciones que se describen en esta presentación. Debe saber que el tribunal no pide información sobre el estatus legal de inmigración y también que puede solicitar servicios de traducción. Junto con el formulario de la queja, hay varios otros formularios que está obligado a incluir con la queja que presentas al tribunal. Hay una certificación de activos, certificación de incapacidad de médicos y si corresponde de representantes de DVD y también si corresponde en una copia del IEP. Algo que se llama una declaración de información del caso de tutela de adultos, una certificación de antecedentes penales y de juicios civiles, a menos que el tutor propuesto esté exento, que voy a explicar eso más allá en esta presentación. El formulario de orden que establece la fecha de la audiencia que el corte va a completar y devolverte. Si no puedes pagar el honorario de presentación, que es $200, un formulario que solicita una exención del honorario, tiene que acompañar la queja y a un formulario del orden de incapacidad y nombramiento de tutor de la persona o la persona y patrimonio o de patrimonio cual se aplica, que el juez va a completar y firmar al final del caso. Y ahora voy solo cambiar esto para que ustedes puedan ver los formularios. Y voy a tratar, mientras que estoy hablando,
de los requisitos, puedo hacer esto. Voy a tratar de enseñarte cómo, porque desafortunadamente, aunque hay instrucciones en español, los informes, los formularios son en inglés. Entonces, voy a enseñar aquí, tienes que poner el nombre. Y también esta presentación será en el sitio web de NAMI y los formularios y también unas hojas de información. Ok, entonces eso es el caso, la información del caso que tienes que llenar, que aquí simplemente es como el nombre, dirección, el nombre del tutor propuesto o si hay más que uno, las direcciones y información de contacto de los tutores propuestos. Y también aquí tienes que poner la información, y voy a explicar un poco más allá, la gente interesada, personas interesadas, que voy a explicar quién ellos son en un momento. Y después, aquí es la queja. Aquí tienes que completar el nombre, la edad, la residencia actual, la residencia legal permanente, la relación con el adulto y el número de teléfono de cada tutor propuesta. Considera la tutela conjunta. O sea, es recomendable considerar una tutela conjunta para compartir la responsabilidad. Entonces, si hay más, si es posible, si puede haber más que un tutor, se tendría que poner la información. Si aquí en el segundo página tienes que indicar si el adulto es involucrado con el DDD, eso está en la División de Desarrollo de Disabilidades, o si no es elegible. Y después tienes que incluir el diagnóstico del adulto y tienes que referir a las certificaciones de los médicos o psicólogos de diagnóstico que usted ofrece como prueba de incapacidad. Y tienes que también poner tienes que también indicar qué otra prueba vas a entregar al tribunal. Y el número 5, eso es el número 4, el número 5, tienes que indicar los nombres, direcciones, edades y relaciones de las personas interesadas, que en general son los padres, padrastros, hijos adultos, hermanos, o puede ser una persona o institución que cuida y tiene la custodia del adulto. Y aquí es el número 6 también. Aquí son la información de los tutores propuestas. Tienes que incluir información si necesitas. Después tienes que indicar si el tutor propuesto solicita la tutela total de la persona y la propiedad solo de la persona o solo de la propiedad, o si solicita una tutela limitada de la persona. Aquí el número 9, 8, si quieres el personal, eso está el número 8, si quieres una tutela sobre la persona y la propiedad. Número 9, si solo quieres la tutela de la persona. Y si buscas una tutela limitada de la persona, entonces aquí dice opción 2, tienes que indicar qué decisiones tomará el adulto de forma independiente, como médica, legal, vocacional, educativo, residencial, votación, manejo, etc.
Ahora, hay un poco de diferencia si es una queja que se presenta si el adulto es involucrado con el DDD, relacionado de las pruebas que tienes que mandar al tribunal y en cuánto tiempo tienes para ofrecer reportes médicos que muestran la incapacidad. Cuando el DDD es involucrado, tienes que... pero antes que llego a esto, aquí hay una forma de la certificación de bienes que tienes que completar. Okay. Y aquí hay una certificación de médico o psicólogo. Okay. Si es una queja para un adulto involucrado con DDD, la queja debe incluir un informe médico basado en una evaluación obtenida dentro de los 6 meses antes de la fecha de la presentación. Es muy importante recordar esto, que confirma la incapacidad de la persona. Entonces, debes proporcionar al médico el formulario de la corte titulado ese mismo certificación de médico o psicólogo que debe completarse en el momento contemporáneo con la evaluación. El médico, usted lleva esa certificación a un médico que va a evaluar al adulto y va a completar ese formulario, así que es más fácil para el médico. Y también vas a necesitar una segunda prueba de incapacidad y eso puede ser ahora es solamente para un adulto que recibe servicios o es elegible para DDD. El segundo prueba puede ser un IEP fechada dentro de los 2 años antes de la fecha de la queja o una carta de un representante de la DDD que conoce al niño y el adulto o una segunda certificación de un médico con licencia como una psiquiatra o otro médico. Y sería simplemente certificación que vas uno a un médico y pues uno a otro médico si vas a usar un segundo médico. Es importante saber que la DDD puede ayudar con el procesamiento de la queja cuando solo se solicita la tutela de la persona, incluido el suministro de un abogado. Pero puede haber largas listas de espera para recibir ayuda de DDD. Por eso puede ser aconsejable para presentar una queja pro se si usted no es elegible para un abogado pro bono, es un abogado sin costo. Si estás elegible para un abogado pro bono, pues, el tribunal puede designar un abogado. Si no estás elegible, entonces tienes que pagar para un abogado privado. Para un adulto que no es elegible para DDD, la queja debe presentarse junto con 2 certificaciones médicas basadas en exámenes que se llevaron a cabo dentro de los 30 días antes de la fecha de presentación de la queja. Entonces, debes tratar de programar estas citas con una semana de diferencia entre sí para asegurarse de que se cumpla con el límite de tiempo de 30 días, porque parece que hay poco chance que el tribunal le va a dar una extensión de tiempo para recibir la queja. Debes proveer al médico el mismo formulario de certificación para completar que se usa para adultos que son elegibles para DDD. Una certificación puede ser de un médico como un pediatra, neurólogo, psiquiatra, pero no un médico de una institución donde reside el adulto. Otra certificación puede ser de un médico tratante como un psicólogo. El costo de una evaluación y reporte de un médico puede oscilar entre $800 y $1,200, pero es posible que los médicos tratantes no cobrarán para este servicio. Y solo voy rápido a enseñar los otros formularios. Aquí hay otra certificación en apoyo de la tutela que puedes entregar a la División de Desarrollo de Disabilidades o a un psicólogo. Y aquí, solo para que ustedes lo vean,
Aquí es la forma del orden que vas a entregar al tribunal. Eso ellos van a llenar y completar para poner la fecha de la audiencia, y después, una vez que está completado, ellos te lo devuelvan, te lo mandan para que usted vea la fecha de la audiencia. Y aquí también es el orden de incapacidad que el tutor propuesto solo tiene que llenar el parte, identificar quién es el adulto y el tutor propuesta, y el tribunal va a completar lo resto. Entonces, podemos seguir con la presentación. Quiero solo avisarte de los honorarios que son potenciales. Como expliqué antes, cuesta $200 para presentación de la queja, que puede ser mediante un cheque o giro postal pagadero al sustituto del condado donde presenta la solicitud de tutela, a menos que presente un formulario de exención de honorario. Hay un honorario para la verificación de antecedentes penales, que aunque no sé el costo exacto, creo que no es mínimo. Y habrá honorarios del abogado privado designado para el adulto si no es elegible para abogado defensor público o un abogado pro bono, o sea, un abogado sin costo. Si es necesario, puede solicitar una exención del honorario para presentar la queja si cuando mandas la queja incluyes los siguientes formularios: una que se llama una certificación en apoyo de la exención de honorarios con registros financieros, y para eso debes proporcionar toda la documentación de ingresos requerido en las instrucciones para hacer la prueba que no puedes pagar para ni el honorario para la queja. Y también con la queja tienes que incluir el formulario del orden de exención de honorarios con la parte completa con respecto a la identidad de las partes. Cuando todos los formularios son completos para presentar la queja, debes enviar por correo o entregar a la oficina del sustituto del tribunal en el condado donde reside el adulto el original y una copia de todos los formularios junto con un sobre sellado con su dirección y el honorario, o los formularios para la exención de honorario. La dirección postal del sustituto se encuentra en el sitio web del tribunal. Puedes consultar la página de recursos de esta presentación para ver el enlace en el sitio web del tribunal. También debe enviar por correo una copia de todos los formularios a todas las partes interesadas. Esas son las mismas partes que son identificadas en la queja. Y debes guardar una copia de todos los formularios que envió a la oficina de la sustituto. Después que mandas la queja, recibirá una copia de este orden con la fecha de la audiencia. Estos procedimientos son decididos por un juez del Tribunal Superior, División de Cancillería, parte testamentaria. Por lo general, el juez toma la decisión de nombrar o no al tutor propuesto basándose en la queja junto con los demás documentos que se presentaron al tribunal, y firmará el orden final de cual obtendrá una copia al final del caso. Sin embargo, es posible que el juez a veces le pide que vaya al tribunal en la fecha de la audiencia y firmará el orden durante la audiencia. Si usted o uno de los tutores propuestos tienen antecedentes civiles o penales, esta es una razón por las que un juez puede exigir que los tutores propuestos vayan al tribunal en la fecha de la audiencia. El tribunal notifica al alguacil del condado que toma las huellas digitales de los tutores propuestas y que lleva a cabo una verificación de antecedentes civiles y penales. Si el tutor propuesto vive en otro estado, solo se realiza una verificación de antecedentes computarizadas.
Las personas que están exentas de una verificación de antecedentes son los padres de hijos menores, cónyuge, pareja de hecho, agencias, funcionarios públicos y abogados acreditados. La certificación que se presenta con la queja con respecto a antecedentes civiles y penales debe responderse con precisión. Se debe proporcionar información sobre condenas pasadas por cosas distintas a una multa de tráfico. Y el tribunal garantiza la precisión al exigir la toma de huellas dactilares y una verificación de antecedentes. La verificación de antecedentes no se compartirá públicamente y los resultados no son proporcionados a la persona que es objeto de la verificación. Ahora, el adulto incapacitado tiene derecho a un abogado para representarle sus intereses. El formulario de queja requiere que los tutores propuestos solicitan que el tribunal nombre un abogado pro bono junto con una prueba de que se cumplen los requisitos de elegibilidad de ingresos para un abogado pro bono, pero si no es elegible, un abogado privado. Si DDD no está involucrado, el juez elegirá un abogado de una lista para representar al adulto. Sin embargo, si no es elegible para un abogado pro bono, el tutor o los tutores propuestos son responsables de los honorarios de este abogado para el adulto. Si la DDD está involucrado, se asignará un defensor público, eso es un abogado empleado por el tribunal, sin costo alguno, pero en muchos condados hay un registro atrasado para los defensores públicos y de ser así, el juez asignará un abogado pro bono para adultos involucrados con DDD. El abogado del adulto tiene ciertos deberes: obtener la información de antecedentes necesarias sobre el adulto y los tutores propuestos, programar una hora para entrevistar al adulto. Muchos están programados de manera virtual ahora porque de la pandemia. Entrevistar a los cuidadores y los tutores propuestas sobre el cuidado del adulto y los planes de cuidado pasados, presentes y futuros. Los cuidadores y el tutor propuesto deben cooperar con este abogado designado y los cuidadores y el tutor propuesto pueden tener su propio abogado presente en la entrevista si quieren. Ese abogado va a identificar los bienes de la persona incapacitada y va a revisar los resultados de la verificación de antecedentes penales y discutir los resultados con los tutores propuestos. Ahora, la audiencia puede tener lugar entre 1 a 5 meses, aunque eso no es exacto, y a partir de la fecha en que se presentó la queja. Es la responsabilidad de los tutores propuestos que tienen que notificar a todas las partes interesadas enumeradas en la queja al menos 20 días antes de la fecha programada para la audiencia, sobre la fecha de la audiencia y el derecho de apelar la tutela. Se requiere que envíe al tribunal antes de la fecha de la audiencia un documento que se llama prueba de entrega, que es prueba de que notificó adecuadamente a las partes interesadas. La prueba de entrega y la fecha en que se notificó a las partes pueden establecerse mediante su certificación, que explica los pasos que tomó para notificar a las partes interesadas, junto con copias de correo certificado con acuso de recibo sellado por la oficina de correos. El adulto también tiene que recibir la copia de la queja, los documentos y las notificaciones judiciales, incluida la fecha de la audiencia. Aparte de eso, si la única forma de notificar a una persona de las partes es a través del correo ordinario y certificado y no se devolvió el correo ordinario, esta es una prueba de notificación y debes indicar esto en su certificación. Si una parte interesada vive en otro país, debes comunicarse con el consulado de ese país en la ciudad de Nueva York para averiguar los procedimientos necesarios para notificar a esa persona. Si se desconoce el paradero de uno de los padres o otra parte interesado, debes tratar de localizar la dirección con diligencia, como probar las últimas direcciones conocidas, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, o usar las redes sociales. Si no puedes encontrar a uno o más de las partes interesadas, tendrás que enviar por correo un documento al tribunal conocido como una declaración jurada de diligencia debida para explicar todos los esfuerzos
para localizar y por qué no tuvo éxito. Y los jueces toman esto en serio y ellos quieren ver prueba legítima que probaste a ponerte en contacto con las partes interesadas. Entonces, también hay la posibilidad de una tutela limitada. Y en New Jersey, los tribunales prefieren la creación de tutela limitada en lugar de la tutela completa. Con la tutela limitada, las personas conservan los derechos de tomar decisiones en áreas en las que son capaces de tomar decisiones, como relaciones y planes sociales, conducir, votar, administrar ciertos fondos, elegir un trabajo o vivienda, etc. Ejemplos de poderes limitados para la toma de decisiones de los autores podrían incluir cuestiones legales, finanzas, salud y educación. Aquí el último encuesta, por favor, me indica los tipos de razones que piensas que un poder notarial sería un beneficio para un adulto. Puedes escoger entre decisiones financieras, tratamiento médico, contratos, decisiones de vivienda, decisiones vocacional, para que el adulto reciba servicios, fondos de gobierno, educación, otros asuntos personales del adulto. Okay, también muy interesante. 60% piensan que es necesario para decisiones financieras, 80% tratamiento médico, 20% para contratos, 40% indicaron para decisiones de vivienda, otro 20%, pero 40% para decisiones de vivienda, 20% para decisiones vocacional, 20% para que el adulto reciba servicios, fondos del gobierno, otro 20% para educación y 40% otros asuntos personales del adulto. Es también muy interesante. ¿Qué es un poder legal? Vamos a hablar de esto para que todos comprendemos. Un poder legal es cuando un adulto le da a una persona que suele ser su padre, pariente, otro adulto de confianza, el derecho legal de actuar en nombre del adulto con respecto a ciertos asuntos como educación, finanzas, negocios, atención médica y otros asuntos personales. La persona a quien se le otorga ese derecho legal se conoce como el apoderado. El adulto que da consentimiento, eso es firmar, el poder no puede estar incapacitado. Simplemente el adulto debe comprender los derechos que recibe el apoderado, las razones por el poder y tener confianza en el apoderado. El adulto aún puede tomar decisiones y se reserva el derecho de revocar, o sea, cancelar el poder. Se puede revocar el poder en cualquier momento de manera de poner por escrito que está revocando el poder, pero preferiblemente que sea testificado y notariado. Un poder legal puede limitarse, por ejemplo, a cuestiones de servicios médicos que permiten a un padre o familiar tomar decisiones y firmar consentimientos con respecto a servicios médicos, o puede limitarse de cualquier manera. Verdaderamente un poder puede decir lo que la familia y el adulto deciden. El poder se puede usar para estudiantes que son adultos, para que los padres puedan seguir firmando consentimientos a servicios educativos y para presentar quejas en el tribunal administrativo cuando no son de acuerdo con la escuela. Es recomendable consultar con un abogado para preparar el poder.
El abogado, en ese caso, el abogado conservará una copia y proporcionará una copia al apoderado y deberá proporcionar una copia al adulto que otorga el poder. Sin un abogado aún puede escribir un poder usando una hoja de papel normal con lenguaje simple que indica que el adulto le da a sus padres o cuidador o otro pariente poder y autoridad para tomar ciertas decisiones y debe indicar cuáles son las decisiones. El poder está firmado por el adulto que está entregando el poder al apoderado. No tiene que estar firmado por el apoderado, pero siempre también puede ser firmado. Lo más importante es que el adulto que da esa autoridad lo firma. Tienes que enumerar aquellas áreas de tomar decisiones, tales como acceso a registros bancarios, de salud y educación, retirar fondos de una cuenta bancaria, en beneficio del adulto, decisiones financieras, contratos, tomar decisiones relacionadas con la salud y la escuela. Esos solo son ejemplos. Y el poder se crea sin la participación del tribunal, o sea que no se presente ante el tribunal. Aunque no es necesario, es recomendable que el poder sea notarizado con 2 testigos presentes y tanto el adulto como como el apoderado deben guardar copias. Un notario es alguien que reconoce que una persona está firmando un documento. Muchos bancos y tiendas de UPS tienen notarios que notarian los documentos para una pequeña tarifa, tal vez unos pocos dólares, pero algunas bibliotecas ofrecen servicios notariales de forma gratuita. También en New Jersey, abogados pueden notariar un documento. Un problema cuando no consigas notarizar el poder es que puede que no parezca legítimo. Y en ese caso, un banco o un médico puede ser que no lo van a aceptar. También podría considerar la posibilidad de crear un poder para la atención médica y otro poder solo para asuntos bancarios o financieros. Un poder no tiene límite de tiempo y permanece a menos que sea revocado. Y también es importante saber que el apoderado legal no necesita estatus legal de inmigración, pero es preferible. Los testigos tampoco tienen que tener estatus legal de inmigración. Y vamos a hablar de qué es un arreglo de tomar de decisiones con apoyo. Eso es algo que muchos gentes que abogan para gente con disabilidades, abogan para ese arreglo. Es cuando el adulto toma las decisiones. No existe tutela ni ninguna otra relación legal. Es una serie de relaciones, arreglos y acuerdos informal entre el adulto y la familia o otros miembros no familiares involucrados para ayudar al adulto a comprender las acciones, tomar decisiones con respecto a la vida diaria, las necesidades, los objetivos futuros y ayudar a comunicar las decisiones del adulto, las preferencias del adulto y para expresarse. Aunque no es formal, siempre se puede escribir, pero no es así, es algo más informal. La base para elegir un arreglo, como sea la filosofía de escoger esa manera de ayudar a un adulto con discapacidades, es que un adulto con discapacidades intelectuales o del desarrollo puede participar mejor en el proceso cuando se le brinde ayuda para comprender las opciones y los pros y contras de las opciones, y que si tiene práctica constante, el adulto puede mejorar sus habilidades de tomar decisiones a medida que avanza más allá de la edad adulto. También puedes considerar que ese tipo de arreglo de apoyar un adulto se puede incluir aunque tienes una tutela limitada o un poder, o aunque tienes una tutela completa. Siempre puedes usar esa filosofía para apoyar al adulto. Y quiero hablar un poco de los servicios de transición. Y para ustedes que no reconocen ese término, eso es un derecho
para estudiantes en la secundaria que son en educación especial, o sea que tienen un IEP. Los servicios de transición es un plan coordinado de actividades para un estudiante con discapacidades que promueven el movimiento de la escuela, desde la escuela a las actividades posteriores a la escuela secundaria. Y son basados en derechos, en leyes federales y del Estado. Y, por ejemplo, esos servicios se aplican a estudiantes si sus planes son para ir a la universidad, capacitar vocacional, empleo, educación continua, o si necesitan servicios, apoyos más básicos para aprender cómo vivir independiente o tan independiente es posible para ayudar con accesar servicios comunitarios. Y la planificación de transición comienza una vez que el estudiante cumple 14 años o antes si corresponde. El equipo de estudio de niño debe incluir una discusión anualmente una vez que el estudiante cumple 14 años para planear y desarrollar un plan de transición que describe cómo la escuela prepara al estudiante para la vida después de la escuela secundaria, según las preferencias, necesidades, habilidades del estudiante. Y si es apropiado, el estudiante debe ser incluido en esta parte de la reunión de la IEP, cuando discutan transición. Ese plan se implementa cuando el estudiante llega a 16 años y servicios pueden incluir asesoramiento, experiencias vocacionales, habilidades para buscar trabajo, capacitación, preparación para la universidad, habilidades de comunicación, socioemocionales y las necesidades básicas para la vida. El IEP debe documentar detalladamente las habilidades que el estudiante necesita desarrollar o mejorar para lograr las metas postsecundarias. Y también documentar los servicios de educación especial y relacionados que el estudiante necesita para lograr sus metas. También las metas y objetivos del IEP deben desarrollarse para esas áreas de habilidades y debe incluir una declaración de cómo se medirá el progreso. Por ejemplo, también depende de la habilidad del estudiante. Puede ser que un ejemplo de cómo se mide el progreso así específicamente, puede ser al fin del año el estudiante va a poder escribir una carta en el computador, va a saber cómo usar su teléfono celular, a poder hacer una cena completa, así solo dependiendo de las habilidades del estudiante. Algo que se puede medir. Servicios pueden incluir necesidades de instrucción, clases específicos en la escuela que va a permitir que el estudiante alcance las metas postsecundarias, para oportunidades de trabajo y desarrollo de habilidades en actividades y también experiencias comunitarias. El equipo de estudio infantil debe invitar a las reuniones del IEP que discutan la transición durante la secundaria, más cerca que cuando van a graduar, representantes de agencias que brindan servicios a los niños, ya sea mientras están en la escuela secundaria o después de la graduación. Por ejemplo, la División de Servicios de Rehabilitación Vocacional ofrecen servicios incluyendo asesoramiento vocacional, habilidades para la búsqueda de empleo, formación, inserción laboral y empleo con apoyo. Y ellos ofrecen algunos servicios mientras que el estudiante todavía está en la escuela y también consultan con el equipo de estudio. También el equipo de estudio pueden invitar a un representante de la División de Discapacidades de Desarrollo. Los servicios a través de DDD incluyen servicios comunitarios, domicilios residenciales fuera del hogar y servicios de apoyo a la familia. También el equipo de estudio puede ayudar a los padres a registrar a su hijo con el DDD. Y aunque la mayoría de los servicios no son disponibles sino después que
el estudiante ya llega a 21 años, algunos servicios sí son disponibles antes de la edad de 21 años. Y también el equipo de estudio puede referir a la familia cuando sea apropiado al sistema de cuidado infantil, se conoce como CMO. Ellos brindan servicios a niños hasta los 21 años que tienen discapacidades relacionadas con la salud mental o problemas del comportamiento y ofrecen apoyos a la familia y consejería en la casa. Quiero hablar un momento sobre los derechos en graduación de la escuela secundaria, porque puede ser que algunos de ustedes tienen hijos entre 18 y 21 y estudiantes con discapacidades tienen el derecho de permanecer en la escuela hasta los 21 años. Cuando un distrito escolar propone que un estudiante en educación especial está listo para graduarse de la agencia secundaria, cuando termine el grado 12, un padre puede apelar esa decisión si el estudiante no ha recibido suficientes servicios de educación, incluidos suficientes servicios de transición, como le exige la ley, para estar listo para la vida después de la escuela secundaria. Entonces, aunque algunas veces las escuelas van a decir que pues, el estudiante pasó todas sus clases, que ha recibido todos los créditos, eso no es la única prueba que un estudiante en educación especial está listo para graduarse. Si no recibieron todos los servicios de transición, si no recibieron todos los servicios que deberían recibir en el IEP, puede ser que necesitan más años de escuela para recibir esos servicios. Una razón legal por la cual el estudiante puede tener derecho a servicios educativos adicionales es si el estudiante es elegible para lo que se conoce como educación compensatoria. Eso es un término legal para describir un derecho que tiene un estudiante a los servicios adicionales educativos que compensan la falla del distrito en proporcionar los servicios educativos que se le debían proveer al estudiante, o porque faltó de implementar servicios que eran en el IEP o debían proveer servicios que no eran el IEP, que debían incluir en el IEP, pero no lo hicieron por cualquier razón. Y el último, quiero hablar de una nueva ley sobre estudiantes de 21 años. En junio de 2021 se aprobó una nueva ley que establece que ciertos estudiantes que cumplan 21 años en el año escolar pasado, 2020-2021, o en los dos próximos años escolares, el año escolar 2021 a 2022 o 2022 a 2023, es posible que son elegibles para un año adicional de educación, aunque ya son 21 años, si sus distritos escolares no les proporcionaron los servicios necesarios en su IEP debido a la pandemia. Eso es, tiene que haber una discusión, tiene que hacer un acuerdo entre el equipo de estudio y los padres. Los padres pueden apelar la decisión de la escuela de graduar a un estudiante devolviendo un diploma, aunque si ya lo recibiste para el año pasado, y solicitando una reunión por escrito para discutir el derecho a servicios de educación adicionales, un año más. Y si no puedes llegar a un acuerdo, puedes solicitar el debido proceso, es usar la queja para quejas en casos de educación y apelar la decisión de la escuela en el tribunal administrativo. Y solo quiero comentar en esos recursos que encuentras en esta presentación. Aquí hay formularios para obtener la tutela, aunque también ustedes pueden, son disponibles en el sitio web de NAMI después de esta presentación. También aquí hay unos informes en español, la información de contacto de los sustitutos, otra información de ARC, que es una organización que ayuda a gente con disabilidades, y aquí son recursos hispanos, y también un sitio web para servicios de interpretación para usar en el corte. Aquí hay una guía básica de educación especial que nuestra organización produce, y también un hoja informativo de derechos de inmigración.
Es posible que tenga dificultad para obtener servicios legales pro bono que le ayudan a presentar la queja de tutela, pero aquí hay organizaciones, incluyen mi organización, Advocates for Children of New Jersey, que pueden proporcionar información y es posible que pueden referirte a un abogado que sí puede proveer sobre esos servicios pro bono. También una hoja informativa sobre los servicios de transición y una hoja informativa sobre los derechos relacionados con la graduación de la escuela secundaria son disponibles en el sitio web o serán disponibles en el sitio web de NAMI después de esta presentación y serán disponibles en el sitio web de Advocates for Children of New Jersey o bajo pedido. Y ahora, yo sé que casi terminamos, pero si hay preguntas, muchas gracias para participar en esta presentación. Y si alguien tiene preguntas, yo puedo. Muchísimas gracias, abogada Peckman. Esto más que una presentación es una conferencia, es una clase. Gracias por educarnos con este tema tan solicitado por nuestra comunidad. Y sí, tenemos un par de preguntas. El tiempo se nos está apremiando, pero bueno, vamos con la pregunta. Dice una madre que tiene un hijo que vive con un diagnóstico, desorden bipolar, y ella pregunta, ¿cómo puede obtener la tutela si su hijo tiene ya 29 años? Pues tendrás que hacer una solicitud, como hablamos hoy. En ese caso, exactamente, tendrías que completar la queja, esos formularios y mandar notificación a todas las partes interesadas, sus padres, hermanos, todo de cómo hablamos hoy. Si quieres, tienes mi número de contacto y yo puedo tratar de referirte a un abogado, pero no puedo garantizar pero si quieres, señora Laura, no sé si eso es como pronunciar tu nombre, pero me puedes llamar a mi información de contacto. Pero sí, en ese caso, ya, sí, tendrías que, todo de que hablamos, vas a necesitar certificaciones de médicos, pero puedes ser pero al mismo tiempo, como no se puede obligar a alguien a tomar medicina, quizás se tiene que pensar de cómo darle consejería, sugerir consejería para que él mismo aprende cómo ayudar a su mismo. Es difícil esa cuestión. Muy bien. Tenemos aquí, voy a leer 2 preguntas más y solo le voy a pedir a nuestros participantes que cuando terminemos este seminario nos ayuden llenando la encuesta y escriban ahí la pregunta y nosotros le vamos a enviar esta pregunta a la abogada Nina Peckman para que ella la pueda responder. ¿Estamos de acuerdo, Nina? Sí. Perfecto. Entonces voy a leer 2 preguntas más. Nos pide aquí otra madre que si puede, por favor, clarificarnos o decirnos cuáles son los pasos que un padre debe realizar cuando los hijos no pueden tomar decisiones y ya son mayores de edad, es decir, 25 años. Digamos, el hijo vive con un diagnóstico de salud mental. Okay. Pues, entonces, si el hijo no quiere aceptar un poder legal, porque una manera sería con un poder legal, pero el hijo tiene que estar de acuerdo con esto. Entonces, si sería de acuerdo, pero me imagino que no está de acuerdo, pero vamos a decir que si está de acuerdo, entonces
que ustedes llegaron a un arreglo, también se puede ir a un abogado o escribir un poder por tu cuenta o enseñarlo a un abogado, así que es consejo, para que el padre pueda aconsejar al niño. Es el problema con el poder legal es porque el adulto siempre puede cancelarlo. Ahora, puede ser que el adulto no está haciendo buenas decisiones, pero que no está incapacitado. Y entonces eso es la dificultad. Y entonces la única otra manera es porque eso eso es el razón por ese proceso de conseguir una tutela, pero es serio porque estás pidiendo que un tribunal que entra en un orden que el joven o el adulto está incapacitado. Ahora, como me han dicho que los jueces prefieren un tutela limitado, yo sugería um, que un padre quizás prueba, hace una solicitud para una tutela limitada y como en su caso, si puede ser que si lo más importante es que recibe, acerca de las decisiones de tratamiento y de medicinas, puede ser que el tutor limitada solo es que esos son las decisiones que tiene el tutor. Pero tienes que, no solo puede ser tu palabra, necesitas la certificación de 2 médicos. Si su hijo no está, si no está elegible para DDD. Okay. ¿Es elegible para DDD? Yo puedo. Adriana, si nos estás escuchando, por favor, ¿me podrías type la respuesta? Está preguntando la abogada si es elegible para el DTT. Bien, mientras nos contesta, quisiera aprovechar, miro el tiempo a la misma vez. Eso es muy difícil, no es tan fácil, es difícil. Okay. Pero ¿es posible obtener la tutela si el hijo padece de alcoholismo o es adicto a alguna sustancia? yo no soy médico, yo no creo que el alcoholismo pero yo no soy médico. Tendrías que hablar con un médico, pero yo no puedo comentar si ser alcohólico es una forma de incapacidad. Okay. Eso tendrías que preguntar a un médico, un psiquiatra. Perfecto. ¿Y es correcto que el high school deje que la decisión del tiempo adicional de educación al estudiante con disability? No es decir, pues, una vez que un estudiante llega a 18 años, es un adulto, entonces es el niño adulto, estudiante adulto que va a firmar que pero si el hijo le da permiso al padre a continuar a hacer decisiones, eso es cuando los padres tienen conversaciones con el hijo o hija porque es una buena idea dejar a los padres hacer las decisiones, pero el hijo tiene que dar un poder, por lo menos un poder legal. Eso no necesita más que un poder legal. Muy bien. O una carta, simplemente puede ser una carta. No tiene que ser algo así como puede ser algo muy sencillo, que el estudiante escriba una carta, mamá y papá, yo le doy a ti permiso a hacer las decisiones, firmar de mi parte. Y eso es importante si los padres tienen preocupación que la escuela que el estudiante, que el hijo verdaderamente no puede apreciar las decisiones, las opciones, y necesita el consejo, o necesite que el papá o mamá aboga el pariente aboga para los derechos. Muy bien. Voy a hacer la última pregunta.
un caso de una madre que dice su hija tiene 16 años y en febrero del 2022 cumple 17. Para ir, ¿cuál es el momento en que ella puede empezar este proceso? Su diagnóstico es TEA y otras disabilidades. Pues ya veo como puede durar tiempo para, sabes, es recomendable que puedes empezar como, por lo menos, como pensar de esto como un año antes que cumple 18 años. Debes empezar a pensar de eso, porque tienes que ponerte en contacto con médicos. Si quieres una tutela, si quieres un poder, eso está mucho más fácil. Pero si quieres, si piensas que el adulto, que su hija va a necesitar una tutela limitada, entonces tienes que, a veces puede ser que, porque puede ser que, yo sé que hay lista de espera para una cita con un médico y necesitas, si su hija no está involucrada con DDD, eso es lo más difícil, eso es lo que me han dicho, que lo más difícil es programar esas citas, porque eso tiene que ocurrir 30 días antes de la queja. Entonces, eso es porque tienes que pensar un año antes, porque a veces puede ser 6 meses, va a durar 6 meses o tú sabes, puede ser 8 meses, quién sabe, un año, hasta que tienes una cita con un psiquiatra o no tiene que ser, lo que tienes que tener son médicos licenciados, tienen que ser médicos licenciados. Y a mí me han dicho que es preferible así un psiquiatra, un neurólogo o pediatra, pero tiene alguien que tiene que certificar en razón que el tutor argumenta que el adulto está incapacitado. Pero por eso debes empezar a pensar esto un año antes solo para facilitar las evaluaciones. Eso es el parte más difícil, más importante para planear bien, para que cuando presentas la queja, tiene que estar presentado dentro de 30 días del primer cita con el médico. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ahora quiero recordarles a nuestros participantes que no duden en comunicarse con NAMI New Jersey. Pueden visitar nuestro sitio web www.namimj.org. Les recordamos que esta presentación va a estar publicada en el canal de YouTube junto con las diapositivas y los recursos. Bien, Nina, muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos nuestros participantes nuevamente por compartir esta hora con nosotros. Les recordamos completar la encuesta al final de este seminario web para que podamos incorporar sus comentarios para futuros seminarios. Con esto concluimos nuestro seminario web. Muchísimas gracias. Una linda tarde para todos.